Continuamos con nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo. Estamos en la unidad 5, las cartas desde la prisión. La carta a Filemón. A manera de introducción, las cartas a los colosenses y a Filemón están relacionadas por los nombres de las personas que Pablo menciona en ambas cartas. Encontramos referencias de esas personas en Colosenses 4, 7 al 18 y también en Filemón 2, 10, versículos 23 y 24. Este detalle es aceptado generalmente como evidencia de que Filemón vivía en la ciudad de Colosas. Filemón vivía en Colosas. Esto se cree porque los mismos nombres de personas que se encuentran en la carta a los colosenses también están en Filemón. Ejemplo, versículos 1 y 2, en el versículo 10, versículos 23 y 24, además de Colosenses 4, 9 y 10, 12, 14 y 17. Filemón había encontrado a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Esto lo vemos en Filemón, versículo 19. Filemón y su familia eran pilares en la iglesia de Colosas. La iglesia se reunía en su casa, de acuerdo a lo que vemos en Filemón, versículo 2. Efesios y Colosenses también están ligadas por una persona a quien Pablo menciona en ambas cartas, como Efesios 6:21, Colosenses 4, 7 al 9. Los eruditos bíblicos opinan que esta persona llevó las cartas de Efesios y Colosenses acompañado por Onésimo, Colosenses 4:9, quien a su vez debía entregar la nota personal de Pablo a Filemón. Filemón, versículos 10 y 17. Es decir, quien llevó la carta a Filemón fue Onésimo. Pablo envió a Onésimo, un esclavo fugitivo, en compañía de Tíquico, de acuerdo a Colosenses 4, 7 al 9, de regreso a Filemón, su amo. Filemón amaba a la gente y por lo tanto tenía una actitud perdonadora. La carta a Filemón es una nota personal y es probable que quienes son mencionados en los versículos 1 y 2 fueran esposo, esposa e hijo. Colosenses 4:17. Pablo escribió esta breve carta mientras estaba prisionero en Roma, pues había apelado al emperador para su caso. Filemón 1:9, Hechos 28:16 al 31. Los esclavos algunas veces recibían nombres que eran circunstanciales y no así nombres personales. Onésimo significa útil y equivalía a ser nombrado un ayudante, alguien que ayuda, alguien que es colaborativo, alguien que realmente es útil. Al zobar, de acuerdo con Filemón 18, y al haberse fugado, Onésimo había demostrado ser en realidad no útil, sino inútil. Y es interesante que el apóstol Pablo en Filemón 11 hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Pues haciendo una comparación de la utilidad y la inutilidad de Onésimo sobre la base de su nombre. Ya que su nombre significa útil, ¿cómo es que se volvió inútil? Pero ahora en la prisión él me es útil, dice el apóstol Pablo. Y en vista de que se volvió inútil porque dejó tu casa, querido Filemón, ahora te puede ser más útil porque este esclavo tuyo se ha convertido. Podríamos parafrasear entonces de esa manera lo que el apóstol Pablo está mencionando en Filemón 11 con relación al nombre de Onésimo.
Ahora, Pablo aducía que Filemón entonces hallaría a Onésimo muy útil. Bajo la ley romana no debemos olvidar que si un esclavo escapaba de su amo, debía enfrentar la pena de muerte. A pesar de esta posibilidad legal, el apóstol Pablo envía de todas maneras a Onésimo para que pueda restituir, es decir, devolver lo robado y además presentarse él mismo, porque de acuerdo a la ley, Filemón tenía derecho sobre Onésimo. La epístola a Filemón es la súplica entonces de Pablo para que no se viera por más tiempo a Onésimo como un esclavo fugitivo, sino más bien como a un hermano amado. Esto lo podemos apreciar en los versículos 16, 17 y en Colosenses 4, 9. La obediencia a esa petición requería perdón por parte de Filemón y restauración. Acciones que ningún propietario de esclavo contemplaría en el mundo antiguo, salvo si fuese creyente en Jesucristo, cuya vida había sido cambiada, había sido transformada. Si una persona era así, era creyente en Jesús, entonces era posible que cambiase de actitud frente a un esclavo como Onésimo. Los cristianos eran desafiados a vivir un estilo de vida que contradecía lo que la cultura demandaba, lo que la cultura señalaba. Lo mismo pasa hoy, querido estudiante. Nosotros estamos destinados a vivir contra la cultura, contra lo que dice, contra lo que vive, contra lo que cree normalmente la cultura de nuestra época. El mundo en el tiempo de Filemón perseguía el poder y la gloria. Los cristianos seguían más bien el camino de la cruz, el camino del perdón, el servicio desinteresado, el camino del sufrimiento, el camino del amor. El saludo y la alegría de la carta indican que Filemón era el receptor. No hay que olvidar que Filemón era un propietario no solo de un esclavo como Onésimo, sino de varios otros. El hogar de Filemón servía como lugar de reunión para una iglesia local. Apia probablemente era su esposa y Arquipo aparentemente era su hijo, quien posiblemente servía en ese momento como pastor de la iglesia que funcionaba en la casa de Filemón. Colosenses 4:17. Bajo el ministerio de Pablo, el esclavo Onésimo había conocido al Señor Jesús. Onésimo podía haberse quedado al servicio de Pablo. A Pablo le era necesario Onésimo. Sin embargo, se necesitaba hacer una restauración y una restitución. Había que restaurar la relación entre Onésimo y Filemón y había que restituir, es decir, devolver lo robado. Uno de los desafíos que el estudiante de teología o de la carrera de liderazgo pastoral va a tener que enfrentar es, por ejemplo, tratar casos en los cuales algún creyente, algún miembro de la iglesia, alguna oveja ha tomado algo que no es suyo. Se arrepiente delante de Dios, Dios le perdona. La pregunta es, ¿debe devolver lo que ha tomado? ¿Lo que no es suyo? Por supuesto, a eso se llama restitución. Y encontramos enseñanzas sobre la restitución desde el Antiguo Testamento. Si alguien robaba algo, estaba obligado a devolver lo robado y añadir a ello la quinta parte de lo robado.
Así que no convenía sobar porque la conciencia uno lo remordía, el Espíritu Santo no lo dejaba en paz hasta que se arrepienta. Y si se arrepentía, si había robado 100 bolivianos, por ejemplo, tenía que devolver 100 bolivianos más 20. Bien, entonces el perdón y la restitución van de la mano, no debemos olvidar esto. Se acordó que Onésimo volviera a Filemón, aun cuando esto pudiera llevarlo a la muerte. Desde el punto de vista legal, este es el riesgo que corría Filemón o que corría Onésimo en este caso. Podía ser sorprendido por los soldados romanos, ser apresado, averiguar lo que estaba pasando y directamente condenarlo a muerte, porque así establecían las leyes. Pues había que coser todo ese riesgo a fin de restaurar la relación de Onésimo y Filemón. Pablo, suplicando por la causa del esclavo Onésimo, escribe lo que vemos en la carta a Filemón. Al mismo tiempo escribió otra carta, la de los Colosenses, que fue enviada por medio de Tíquico. Esto lo vemos en Colosenses 4, 7 al 9. No se sabe qué pasó finalmente con Onésimo. Algunos dicen que Onésimo llegó a ser pastor u obispo de la iglesia de Éfeso. Y esto es mencionado por Ignacio en el siglo II, en sus escritos del segundo siglo. Él menciona a un Onésimo. La pregunta sería, ¿se trata del Onésimo que fue esclavo y que se regresó a la casa de Filemón? Bien, volviendo a la carta, Filemón se escribió para establecer cómo debería ser el trato del amo hacia los esclavos, bajo un régimen que permitía tal práctica, es decir, bajo un régimen esclavista. Una de las preguntas que podemos formularnos es, ¿el cristianismo debía erradicar en ese tiempo el esclavismo o esperar todavía un buen tiempo, siglos, hasta que sea erradicada esa práctica? La respuesta es que por el momento el sistema debía seguir vigente, pero cuando un amo se convertía a Cristo, su actitud, su conducta hacia sus esclavos debía cambiar. Y de igual manera con los esclavos. Si los esclavos se convertían a Cristo Jesús, la forma de realizar el trabajo, su actitud hacia su amo, su trabajo y la calidad del mismo debía mejorar notablemente. Vemos vestigios sobre la salvación en la carta a Filemón. Esto lo encontramos en los versículos 10 y 16. También encontramos algunos rasgos sobre la doctrina de la sustitución en el versículo 17. La doctrina de la imputación en el versículo 18 y la redención en el versículo 19. Haciendo una comparación con nuestra realidad, nosotros éramos esclavos del pecado y del diablo, esclavos de la carne, pero Cristo nos salvó, nos rescató, nos redimió de nuestro terrible destino, realizando un pago por nosotros. El pago significó perder su vida. Nos rescató, por eso dice la Biblia, a precio de su sangre, de su propia vida. Filemón es una fervorosa carta que contiene una súplica por un cristiano amado que afrontaría la crueldad y el aborrecimiento a los esclavos en la cultura de esos días.
Pablo elogia a Filemón por haber expresado anteriormente amor hacia la gente. En el versículo 5 y en el versículo 7 hace referencia a esto. Ahora, el apóstol Pablo lo desafía a Filemón a expresar otra vez ese amor, pero por alguien que había fallado, por alguien que le había robado, alguien que había escapado de su casa, que era Onésimo. Y Pablo, para asegurar el perdón, le dice, si te debe algo, pues ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Versículo 19. Qué actitud más interesante del apóstol Pablo. El amor de Pablo por Onésimo iba más allá de simples palabras. De veras estaba dispuesto a dar de su propia pobreza para garantizar la bienvenida de este esclavo en la casa de Onésimo, digo, en la casa de Filemón otra vez. 3 veces en este libro, los versículos 1, 9 y 19, el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el autor, como el que escribe la carta. El vocabulario y el estilo son claramente suyos. Muchas de las frases de esta carta se encuentran también en otras cartas del apóstol Pablo, como por ejemplo Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, que compararíamos con el versículo 4 de Filemón. Muchos de los que enviaron sus saludos en esta carta son los mismos que lo hicieron en la carta a los colosenses. Los cálculos espirituales establecían lo siguiente, de acuerdo a lo que vemos en toda la carta. Si Pablo estaba en Cristo y Filemón también estaba en Cristo, es decir, era creyente, y además Onésimo estaba en Cristo, de estas tres verdades se podía claramente inferir que Pablo, Filemón y Onésimo son espiritualmente iguales, que las barreras sociales estaban derrumbadas y cualquier otra diferencia estaba también derrumbada, dejada de lado o debería dejarse de lado. Por lo tanto, Filemón debía considerar a su esclavo Onésimo como un hermano en Cristo. Debía volverlo a recibir en casa y pasar por alto las faltas. Filemón debía perdonar a su esclavo así como había sido perdonado por Dios, por la fe en Cristo Jesús. Dentro del cuerpo de Cristo, los muchos rostros que necesitan perdón, todos llevan la imagen de Cristo. Un día, querido estudiante, tú necesitarás perdón. Otro día, te tocará perdonar. En todo ello necesitas la ayuda de Dios. Que el Señor nos dé siempre la capacidad de perdonar y de pedir perdón. De esta manera concluimos con el estudio de esta carta y te invito cordialmente para poder continuar con el estudio de las siguientes